un conflicto armado interno y mata a los, mientras tanto mata a los perros reaccionarios de la policía y militares que sostienen el viejo y caduco Estado. Los pseudo defensores de derechos humanos seguramente van a llamarlos luchadores sociales, revolucionarios, a estos narcoterroristas que matan a nuestros policías y militares a mansalva, con alevosía, utilizando minas. Ahora, ¿por qué debemos llamarlo narcoterrorista? ¿Hay un vínculo de este grupo con el narcotráfico? Según ellos, recibir el apoyo de narcotráficos es un sistema de apoyo democrático, según los llaman, así los llaman. O sea, son los cupos conocidos como sistema de apoyo democrático revolucionario, impuestos de guerra o cobro de cupos a organizaciones dedicadas al tipo. Aseguran a través de estos cupos o impuestos de guerra o el sistema de apoyo democrático la logística, el abastecimiento, alimentos, armamento, munición, ropa y dinero, le brinda, y mientras ellos le brindan protección y facilitan las actividades al tráfico ilícito de drogas. O sea, hay una convivencia, hay un binomio, hay narcoterrorismo. Lo que más se observa en esta vinculación con el narcotráfico son los famosos mochileros. Los mochileros son los que pasan y transportan droga por el BRAE. Y un mochilero puede cargar unos 10 a 12 kilos de clorhidrato de cocaína tranquilamente, y por cada kilo pagaba, esa es la información que tenía, pagaba la suma de $5 el kilo. Ahora debe haber subido un poco más. No, imagínense cuántos mochileros transitan por el BRAE, cobrándoles un kilo, $5 el kilo, ya tienen ahí para comprar su logística, abastecerse. Además le consiguen armas también, los narcotraficantes. Esto se demostró cuando fue abatido el camarada Basilio en el 19 de septiembre de 2018 en el BRAE por una patrulla de fuerzas especiales. Este sujeto tenía 2 R-15, fusil automático ligero, y un AKM semiautomático que había sido adquirido a través de un narcotraficante de la zona. O sea, se nota también en las armas, en el dinero y en la droga. Los que manejan, según se tiene conocimiento, esta vinculación con el narcotráfico son la camarada Vilma Floraver Vargas Rojas, que ese es su nombre de ella, una vocera también de este grupo que siempre se sale hablando, arengando, dando comunicados. Esta Floraver Vargas Rojas es viuda del camarada Gabriel, que viene a ser uno de los hermanos que falleció en el 2013 del camarada José, o sea, Marco Antonio Quispe Palomino. Tiene 2 hijos que son también integrantes de los grupos de avanzada del BRAE. Uno de ellos es Iván. Además de esta camarada Vilma, está Julio Pucuñahui también, es otro dirigente importante. Estos 2 se encargan de manejar el sistema de apoyo democrático revolucionario, que le han colocado un nombre encubierto. Lo que recibimos de los narcotraficantes es un sistema de apoyo democrático revolucionario. Además, hay otras fuentes que nos permiten establecer la vinculación del terrorismo con el narcotráfico. La operación Eclipse, que se hizo en 2015, la Dirección Antidrogas de Islandro detalla la relación terrorismo-tráfico ilícito de drogas a través de la declaración de un camarada Nicolás, o sea, Félix Huachaca Tincopa, conocido también como Alfaro o Bigote, del 5 de enero de 2016, quien reconoce
que su organización hasta el año 2006 tuvo como fuente principal de financiamiento el cobro de cupos a extractores de madera en la zona rural. Después de ese año empezaron a cobrar cupos de guerra a razón de $4 el kilo de PVC que transportaban los mochileros. O sea, este sujeto, Félix Guachapati, era parte del grupo del BRAE y revela estos detalles. Después hay otro más, Rafael Ixcha Muñoz, camarada César Rorrafi, dio su declaración ante la policía y señaló que existe una relación entre el militarizado Partido Comunista Peruano y el narcotráfico. Este ha sido un mochilero. Trasladaba drogas desde el inicio del año 2015, percibiendo por cada transporte de la droga 1.300 soles, que le entregaba a un sujeto conocido como el Mono. Este sujeto, el Rafael Ixcha Muñoz Rafo, dijo en su declaración que él pagaba $4 a $5 por kilo cuando pasaba por la zona del BRAE. De los dirigentes de este grupo, casi la mayoría son conocidos. Han sido difundidas sus imágenes, sus figuras, sus nombres incluso. Podríamos mencionar algunos principales: Víctor Quispe Palomino, José, secretario; Olga, segundo miembro; Antonio, tercer miembro; Mendoza, cuarto miembro; Julio Puguñahui, quinto miembro; y sexto miembro, Vilma Floraver Vargas Rojas. Pueden haber otros, pero estos son los principales. Asimismo, tienen una comisión política conformada por estos cuatro: Víctor Quispe Palomino, la camarada Olga, que se presume que su nombre sea Tarsila Loya Vilches; el camarada Antonio Efraín y el camarada Mendoza; Grimaldo Quispe Guamaní, que son parte de la comisión política también. Ahora, los hijos de camarada José, en el 2009 aparecieron en la televisión en una entrevista que le hicieron a los niños del BRAE. Estas fotos son del 2009. Ahí aparecen dos hijos de camarada José: Víctor, ese entonces tenía 10 años, y José Diño, que tenía 12 años. Esta es la nueva generación de narcoterroristas del BRAE. Ahora ya pues han crecido y son la fuerza principal de avanzada de este grupo. Ahí podemos observar a Víctor, José, Wilder, Renato, José Diño, Iván o Hugo, que vendría a ser el hijo de Floravel Vargas Rojas, la camarada Vil, el hijo de ella con camarada Gabriel, por ejemplo. Ahí lo podemos ver que ya tienen ya 20 años, 22 años, y le hacen la seguridad y protección, y son los que ingresan prácticamente en las principales acciones. Vean usted, del año 2009 al 2023, ¿cuántos años han pasado? Y estos niñitos que tenían 9, 10 años ya tienen ya 20, 22 años. Y son los que constituyen la fuerza de avanzado de ataque de este grupo. Asimismo, hay otros subcomandantes también que le llaman el Dino, Oscar. Ahora, la base ideológica política de este grupo, ¿cuál vendría a ser? En 1999, cuando hubo la ruptura con el presidente Gonzalo, a Ismael Guzmán, cuando cae Feliciano, marca el punto de partida de este grupo, porque se dan cuenta que ya la lucha armada no iba para más. Entonces ellos establecen su base ideológica como marxismo, leninismo, maoísmo. Cortan con el pensamiento Gonzalo en 1999, y ahora a partir del año 2022 su base ideológica es el marxismo, leninismo, maoísmo, siismo. Civismo. Le han agregado esto. Entonces,
al separarse ellos del PCP-SL, se van por su lado. Y el punto de separación fue julio del 99, cuando he detenido a Óscar Alberto Ramírez Durán Feliciano. Porque antes de eso ellos eran parte del Comité Regional Principal y Comité Regional del Centro. O sea, y acuerdan a esta separación, acuerdan hacer una reestructuración bajo la dirección de José y Alipio. Y cortan con el pensamiento Gonzalo y su base ideológica queda como marxismo-leninismo aún. Ahora, si pensamos que este grupo pueda unirse con el grupo de la nueva fracción roja, cuyo conspicuo representante es el Movadel, FENATE, CONARE, SUTE, es muy difícil, porque entre ellos hay grandes contradicciones, incluso se insultan y se ofenden. Es muy difícil que logren juntarse estos dos grupos. Ahora, en 1999, cuando se separan del presidente Gonzalo, de Guzmán y de su grupo, estos eran los dirigentes principales. Camarada José, su hermano camarada Raúl, Jorge Quipe Palomino, que ya falleció, el camarada Alipio, Orlando Borda Casafranca, y el camarada Gabriel Marco Antonio Quispe Palomino. Ahora, este grupo, indudablemente no podemos subestimarlo, porque una vez que ellos se separan, comienzan sus acciones a través de unos planes que ellos, o sea, que vienen elaborando y vienen ejecutando. Tampoco no podemos subestimarlo. Fíjese usted cómo apenas se separan en el año 99, comienzan a aplicar su primera campaña contracampaña de cerco, aniquilamiento, ofensivas estratégicas, a través de ofensivas estratégicas, van golpeando, van atacando, e incluso en 1999 derriban un helicóptero MI-17 y obtienen este armamento. Ahora, estas fotos son publicadas por ellos mismos en sus documentos, ¿no? O sea, no es nada secreto, nada. En una lista de documentos encontrados, ellos mismos tienen su historial y su accionar. Esto fue en una emboscada del 2 de octubre del 99, ¿no? Y después comienzan a desarrollar segunda campaña y contracampaña de cerco, aniquilamiento del 99 al febrero 2000, o sea, tienen planes bien marcados. Cuando dan vivas al marxismo-leninismo-moísmo es antes del 2022. Y cuando muere Abimael Guzmán, ellos sientan posición también respecto a la muerte de Abimael Guzmán. Sale un audio, sale la camarada Vilma, y dice que, bueno, ha muerto el revisionista, oportunista, traidor, genocida, le llamaban terrorista, Abimael Guzmán. Ha quedado descabezado el Movadef. Sientan una posición y colocan y es una posición bastante dura. Y después ya comienzan ellos a hablar del marxismo, leninismo, moísmo, siísmo, que es prácticamente la sujeción a la jefatura y el pensamiento del presidente chino Xi Jinping. En cuestión de propaganda, ellos muy poco han desarrollado. Lo que se conocía era de que este Alex Pimentel Viral, que fue detenido por la DINCOTE, estaba desarrollando un plan de publicidad a través de las redes sociales, pero no fue detenido, afortunadamente. Y luego ya el mismo José dice de que lo mató, lo asesinaron, porque era un espía, ¿no? Ahora, este atentado sucedido el 11 de febrero de 2023
ha sido después de un paro más o menos desde mayo del año 2021, cuando sale la camarada Vilma y dice, bueno, el que vota por Keiko Fujimori es un traidor. O sea, había un congelamiento de sus acciones. Y uno se preguntaba qué pasaba con este grupo. Y después se da justamente este atentado el 11 de febrero de 2022. Y fue una emboscada con minas sembradas por el grupo terrorista de Brian. Fue un hecho bastante sangriento, como pueden observarse en las imágenes. Mucho se mencionó de que esta emboscada estuvo muy vinculada al narcotráfico, porque la policía el 12 de marzo, en un exitoso operativo antidrogas, llegó a capturar a uno de los capos del BRAI, conocido como el Señor de los Cielos, Jover Aucatoma Leche, que era un piloto, ha sido piloto de raíz de Pichar y financió el traslado de manifestantes de la capital en una de las tomas de Lima, y celebró el atentado a la patrulla policial en la actividad del 11 de febrero, lo cual es un indicativo más de la vinculación que existe entre el narcotráfico y el terrorismo. No, acá hubo pues una captación incluso de 3 miembros del ejército y uno de la policía. Este sujeto narco, Jover Aucatoma Leche, cargaba droga hacia Bolivia a través de la zona de Ucayali y Atalaya. O sea, lo interesante de esto es que se demostró que este sujeto, además de ser un logístico para la toma de Lima, una de las tomas de Lima, también tendría alguna vinculación el atentado en Natividad con la muerte de los 7 policías. Ahora la pregunta es, cuando hubo este atentado en Natividad, la mayoría de los analistas nos preguntamos, ¿este es el reinicio de las acciones de envergadura de este grupo narcoterrorista? Porque había estado paralizado muy buen tiempo, desde un atentado que hubo en la selva, en un lugar de Cuchipampa, que mataron a como 14, 16. Uno dice, se habían paralizado, seguramente estaban en algún pacto con el gobierno Perú Libre, el gobierno Pedro Castillo. Algunos dijeron que no era un congelamiento, que ya se había dado alguna acción el 8 de abril de 2022 cuando hacen un hostigamiento a la base militar de Corazón Pata en Chegua, Huanta, Ayacucho. Hostigaron, que por lo tanto no podía ser reinicio, sino que ha habido pequeñas acciones que no han sido publicadas ni conocidas, pero que sí este grupo no había paralizado sus acciones. Pero de envergadura yo creo que sí, porque el hecho de mayor envergadura también, antes de congelar sus acciones, fue el 23 de mayo de 2021, en San Miguel de N, Vicatán, donde ingresaron a unos bares y cantinas y mataron ahí a 14. Eso ya se demostró de que habían participado de este grupo, dirigido por el camarada Carlos David y Mendoza. Entonces, desde el 23 de mayo, la mayoría pensamos, bueno, ya se han congelado, y eso de que haya participado de este grupo, eso está, no obstante que se nombró una comisión de investigación a nivel del Congreso, que yo no sé para qué existen estas comisionistas, porque era evidente que había sido el grupo del BRAC. Incluso en enero del 2020, un año anterior, habían salido unos volantes llamado Orden del Militarizado Partido Comunista del Perú, en donde decían de que hay que destruir los cuchipampas, prostíbulos y expulsar a sus dueños, expulsar y ejecutar a los homosexuales, expulsar y ejecutar a las prostitutas. O sea que querían todo lo que ellos consideraban como la lacra social. Cuando se entre al socialismo, no existan pues homosexuales, prostitutas, drogadictos, alcohólicos, prostíbulos, cuchipampas. Vean ustedes dentro de su mente
diabólica cómo piensan estos sujetos. Y además, ¿por qué amenazaron? Uno dice, ¿por qué amenazaron que no voten por Keiko? Si eran dos candidatos, era lógico que debían votar por el otro. O sea, tenían objetivos comunes, el militarizado Partido Comunista Peruano con Perú Libre y Pedro Castillo. La construcción del socialismo. Ninguna revolución armada o lucha popular están apartado de la construcción del socialismo. O sea, ¿quién no quiere? Todos ellos están de acuerdo en construir el socialismo con diferentes formas de lucha. Expulsar y derrotar al enemigo común. O sea, era otro objetivo común, votarlo a todo lo que representaba el imperialismo yanqui, la DEA, la CIA, el Comando Sur y sus lacayos peruanos, gran burguesía terrateniente. La combinación de votar contra Keiko es porque quieren que gane Pedro Castillo y asegurarse que no van a ser perseguidos tal como aparece en el plan de Perú Libre, que no contempla la lucha contra el terrorismo, sino contra el terrorismo de Estado. Cuando uno leía el plan de este partido, ellos decían hay que combatir el terrorismo de Estado, no el terrorismo en sí. O sea, habían objetivos comunes. Lo que pasa es lo siguiente, que en una ceremonia, 9 de diciembre de 2021, creo que fue, Pedro Castillo dijo, no cesaremos hasta eliminar completamente los remanentes del terrorismo. Resaltó la labor de las Fuerzas Armadas y la importancia de su labor en la lucha contra los remanentes del terrorismo del BRAE, labor y aseguró que continuarán hasta que sean eliminados completamente. O sea, se suponía que ya había un pacto, una conversación, de pronto cambia de posición y entonces se acaba la alianza con el gobierno de Pedro Castillo y el Partido Perú Libre. Y comienzan a salir audios de parte propalados por la camarada Vilma, donde ella lo llaman traidor, desleal, lo que hace presumir de que se había roto la tregua con el BRAE. Entonces, por ejemplo, este es un audio para conocer un poco la cronología de este grupo, hay que estudiar bien los audios que transmitió la camarada Vilma. Este es un audio del 11 de septiembre de 2021, después de la muerte de Miguel Guzmán. La camarada Vilma, en un audio colocado en las redes sociales, hace conocer a la opinión pública sobre la muerte, la posición que tienen ellos. Decían que ahora están descabezados los capitostes, o sea, los dirigentes, los jefes. En el caso de Movadef, Alfredo Crespo Borrallar, por ejemplo, es un capitoste. Ratas embaucadas del Movadef, FUDEC, ya no traficarán teniendo como cabeza a Gonzalo, rompiendo filas y se convertirán en serpiente con 8 cabezas y como soprones los distintos órganos de inteligencia. Entre ellos existen grandes contradicciones. Insultos. Al Movadef le llaman rata embaucada. Al FUDEC también. Después, el 16 de octubre de 2021, la camarada Vilma dice, abajo Pedro Castillo por farsante, cínico, demagogo, mentiroso, traidor y regador de la hoja de coca. Lo tildaban ya de traidor y mentiroso. O sea, comenzaron ya a insultarlo. ¿Cuál era el problema? Que continuaba la erradicación de la hoja de coca. Y ellos querían parar eso y expulsar al imperialismo yanqui, y todo eso se había truncado. Comienzan a llamarlo traidor, mentiroso. En un audio del 16 de octubre de 2021, la camarada Vilma dice, abajo Pedro Castillo por farsante, cínico, demagogo, mentiroso, traidor y erradicador de la hoja de coca. O sea, había traicionado sus expectativas. Otro audio de la camarada Celia del 1 de agosto de 2022 dice, Pedro Castillo, genocida y hambredor del pueblo, asesino, revolucionario y comunista, gobernante fujimorato, policastro, títere y sirviente de la podredumbre de la democracia burguesa peruana. La ruptura se dio. ¿Y qué hace en un audio la camarada Vilma? En mayo de 2022 dice,
Nos ofrecemos de manera voluntaria e independiente reordenarnos como militante del Partido Comunista Chino y sujetarnos a la jefatura y pensamientos Xi Jinping, que desarrolla el maoísmo al estilo capitalista. Y comenzaron a llamarse ya marxismo, leninismo, maoísmo, xiismo. La pregunta es, ¿por qué se reordena al Partido Comunista Chino a la jefatura y pensamiento de Xi Jinping? ¿Qué significa sujetarse al maoísmo al estilo capitalista? Nadie le dio mucha importancia a esto de xiismo. Sujetarse a la jefatura del presidente Xi Jinping, presidente del Partido Comunista Chino. En la China no existe el maoísmo. El maoísmo fue una creación de Abimael Guzmán en el año 82, con la segunda conferencia nacional, que él comienza a hablar de enarbolar, elevar el marxismo a la cuarta etapa del maoísmo, a la cuarta etapa del marxismo. Comienza a hablar del maoísmo. En cambio, en la China siempre han hablado del pensamiento Mao Zedong, y hasta ahora. Y le han agregado ahora aparecido el pensamiento Xi Jinping, que viene a ser el presidente de la Comisión Militar, presidente de la República Popular China y secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino. Entonces, ¿por qué se sujetan a la jefatura del presidente Xi Jinping, presidente del Partido Comunista Chino? Porque según ellos dicen que nunca abandonó el maoísmo. El maoísmo es universal y aplicable al estilo socialista y al estilo no capitalista. Es un gran líder fundamental al nivel de Mao Zedong y Deng Xiaoping, pionero de la nueva era, llamado el timonero de la China. Lo colocan en ese nivel. En el 19 Congreso del Partido Comunista Chino aprobó por unanimidad la inclusión de su nombre, su filosofía, su denominado pensamiento sin la Constitución del Partido Comunista como hoja de ruta al reconocimiento nacional bajo la jefatura del Partido Comunista Chino. O sea, él está colocado al nivel de Mao Zedong y Deng Xiaoping, a ese nivel. Ahora, lo consideran el renacimiento de Mao, creador del Estado moderno, y ha generado un culto a su persona. Lo conocen como el gran timonel de China en el siglo XXI, el gran arquitecto que llevará a China a ser una fuerte potencia socialista para el 2050 o antes. Entonces, donde el BRAE dice, autodenominado Martí, dice, si este gran timonel de China va a llevar China en el para el 2050, va a ser una fuerte potencia socialista, bueno, nos sujetamos a su pensamiento, sí, a su pensamiento, al pensamiento sí. El pensamiento sí es el gran sueño chino del rejuvenecimiento de la nación, la vuelta china al papel de líder mundial. Pero este pensamiento sí sobre el socialismo con característica china para una nueva era pasa a estudiarse en las escuelas y forma parte de la guía de acción que deben seguir todo comunista chino. Ahora, eso parte del maoísmo al estilo capitalista, parte de Deng Xiaoping. O sea, Deng Xiaoping es el padre de la criatura. Este chinito durante la década de los 80 transformó la cultura de economía y política hacia una línea de desmoificación del legado Mao Zedong o Mao Zedong. Disolvió las comunas, cimiento de la estrategia económica y política de Mao. Decía también, no importa si es anticomunista o contrarrevolucionario, feudal o capitalista burgués, o lo que sea, si sirve al socialismo. Esta frase también se ha leído en los documentos del grupo del BRAE. Ellos sí dicen, ¿no? Hay que generar un frente unido revolucionario democrático, no importa si es anticomunista o contrarrevolucionario, feudal o capitalista, burgués, o lo que sea, si sirve al socialismo, si sirve a la revolución armada, si sirve al pueblo, si sirve a nuestra meta. No importa el color del gato, siempre y cuando cace ratones, según Deng Xiaoping. Y esa es la política que está siguiendo en este momento el grupo del BRAE, con la generación de un frente de unión revolucionario democrático que no logra constituirlo, pero que se apertura, se abre.
se abre a otras organizaciones. Entonces, el mensaje de la camarada Vilma se refiere al movismo, al estilo capitalista en que viene desarrollando Xi Jinping. O sea, quiere decir que vengan las inversionistas, del color que sea, pero siempre y cuando bajo los lineamientos del Partido Comunista Chino, que siempre debe haber un chino como representante de las empresas transnacionales que vienen a China. Esa es más o menos una idea del capitalismo al maoísmo al estilo capitalista. Y este grupo de RAI está en desacuerdo con eso. Lo que no entiende es lo siguiente. Por eso es que en 1980, los que han vivido esa época, se colgaban perros en los semáforos, en los postes, de diferentes cruces del centro de la ciudad. Estos animales tenían carteles con mensajes como Deng Xiaoping o Deng Xiaoping, muerte a Deng Xiaoping, máximo líder político, o sea, revisionista, oportunista, muerte a Deng Xiaoping. Justamente Deng Xiaoping en ese momento era el enemigo de Mao Zedong. Pero eso se presentan contradicciones. Cuando uno dice sujetarse al Partido Comunista Chino, o sea, ser militante del Partido Comunista Chino y sujetarse al pensamiento, sí aparecen contradicciones con sujetarse a la jefatura del pensamiento, sí. ¿Cuáles son estas contradicciones? Porque indudablemente los del militarizado Partido Comunista Chino aspiran a ser militantes del Partido Comunista, pero es un contrasentido, porque desde la época de Deng Xiaoping, el Partido Comunista Chino se desprendió de la política exterior revolucionaria de Mao Zedong, como si hubiese mudado de pie. O sea, que Mao Zedong apoyó con 150.000 soldados rojos voluntarios para la revolucionaria de Vietnam, Laos y Camboya. Pero Deng Xiaoping quitó el financiamiento. Entonces, ni pensar que el hecho de sujetarse, de ser miembro del Partido Comunista Chino, el Partido Comunista Chino les va a dar apoyo logístico, personal, nada, porque ellos están en otra cosa de la época de Deng Xiaoping. Han quitado todo el apoyo internacional que había de los grupos revolucionarios y todo se ha concentrado en el nacionalismo. Esa es una gran contradicción. O sea, y la otra es el militarizado Partido Comunista tendría que abandonar las armas y dejar de lado su llamada guerra popular prolongada de resistencia contra el imperialismo yanqui. Como en China no siguen una política revolucionaria de apoyo a grupos armados en el mundo, el militarizado Partido Comunista pasa a ser considerado militante del Partido Comunista peruano, tendrían que abandonar su guerra popular democrática y realizar un acuerdo de paz con el gobierno peruano. Estarían ya no abandonar las armas o dejar de lado la guerra de resistencia contra el imperialismo yanqui. No se conoce un pronunciamiento al respecto, pero existen dos grandes contradicciones que se desprenden de esto, debido al marxismo, leninismo, maoísmo. Sí, principalmente el sismo. Pero es un error que uno aprende en la lucha contra el terrorismo subestimar al enemigo. Entonces, no debemos subestimar a este grupo. Este grupo sigue siendo una amenaza para la seguridad nacional desde el punto de vista táctico. Quizás no estratégico por el momento, porque no vamos a pensar que van a conquistar el poder como el otro grupo que estaba a puerta de conquistar el poder en los inicios de la década del 90. Este grupo no, o sea, pero sí de vez en cuando ataca, embosca, mata, asesina. Y nosotros tratamos de ocultar la realidad con victorias fabricadas mencionando que son narcoavigeos, claro, narcotraficantes. Nosotros le llamamos narcoterroristas porque no les gusta a ellos simplemente, pero hay que analizar bien qué cosa es este grupo en realidad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de sus fortalezas, podemos empezar mencionando de que tienen
potencia en armamento que le han despojado a la fuerza del orden en las emboscadas y han conseguido a través del narcotráfico también. Su accionar obedece a planes sistemáticos con objetivos políticos y militares. Conocen el terreno donde se desplazan y cuentan con una nueva generación de terroristas que en 2009 eran niños de 9 a 12 años y ahora tienen cerca de 20, 22 años. O sea, podemos mencionar 4 principales fortalezas de ellos. Y cuando hablamos de armamento que han conseguido en las emboscadas, siempre mencionan ellos algunas acciones que han realizado que lo toman como casos emblemáticos. Siempre en sus documentos se puede leer, los comandantes deben hacer acciones como la de Tinta y Punto, el 9 de octubre de 2008. Siempre hace mención de esta emboscada. Ahí murieron 16 soldados, 2 civiles y 17 heridos. El ataque se produjo a las 6 de la tarde, hora local, justo esa hora porque es poco difícil que lleguen los helicópteros a apoyar. Buscan las 4, 5, 6 de la tarde. Cuando el destacamento militar regresaba a su base en la localidad de Cochabamba Grande a bordo de 4 camiones, se apropiaron de 17 galil, municiones y pertrechos militares. O sea, de ahí vienen parte de las armas que tienen. Es una fotografía de esta emboscada a la patrulla militar en Tintaí, Punco, Tayacaja, Huancavelica, el 9 de octubre de 2008, que siempre hacen mención y se jactan, consideran que es una de las acciones más meritorias que hizo los comandantes. Se llama los comandantes. Ahí murieron 16 soldados y sí, vencieron de 16 galil. Otro ataque terrorista donde también lo tienen presente y siempre lo mencionan en sus documentos es en Sanabamba, 9 de abril de 2009. Ahí invocaron 2 patrullas del ejército en la localidad de Sanabamba, Guanta, Ayacucho, Cerro Combata, causando la muerte de 15 soldados del ejército peruano del Vinci con intermedio de Guanta. 4 heridos y 2 desaparecidos. Cuando apoyaban en resguardar el traslado del material electoral a la oficina a la OMPE, la zona que une Machente y San Francisco. Se apropiaron de 19 fusiles Galil, 2 lanzacohetes, 1 de cada patrulla, 2 lanzagranadas y 2 lanzapepe, así como equipo de comunicación. Esta es la fotografía de las armas despojadas en la emboscada de Compipata, Sanabamba, Ayahuanco, norte de Ayacucho, 9 de abril de 2009. O sea, no debemos subestimarlos en su potencial de armas que tienen. O sea, también hace mención siempre a este ataque y derribo del helicóptero en Sinaicocha, a Cobamba, Huancayo, Junín, el 2 de septiembre de 2009, contra el personal de la Fuerza Aérea que piloteaba un helicóptero, falleciendo el comandante FAP Ángel Bejarano, el mayor FAP José Lenín Sánchez. Ahí confiscaron 4 ametralladoras PKP, con 15 cintas y 2.260 municiones. Un fusil Stang. Acá lo preocupante es que ellos deben tener en este momento, haciendo un cálculo, entre 6 a 8 armas de este tipo, o sea, las ametralladoras PKP, Pechenec, que se lo conoce. Dispara cartucho 7.62 por 54 RI. Se le puede montar una mira telescópica o de otro tipo. Los Pechenec actualmente están siendo probados por el dice. Tiene una cadencia de tiro de 650 a 700 disparos por minuto, un alcance efectivo de 800 metros efectivo. Por eso cuando uno observa las imágenes parece estimada por ellos mismos el ataque a la patrulla de los 7 policías que mataron en Natividad. Se nota pues un repiqueo de munición y una cadencia, y es justamente el uso de este tipo de ametralladoras PKP, Pechenec. En una emboscada, pocas probabilidades de salvarse existe para las patrullas. Ahora, también ellos derribaron
un helicóptero el 12 de abril de 2012, matando a la capitana Nancy Flores Pauker. Ahí se tomaron fotografías ellos mismos del helicóptero, que para ellos constituyen una presa muy preciada, los helicópteros, porque tienen armamento pesado, los desmantelan, entonces tratan de traerse abajo los helicópteros. Ahora, como hemos dicho, no todas las armas son despojadas a la fuerza del orden, también el narcotráfico le facilita las armas, como hemos mencionado cuando abatieron a Basilio, tenía 2 AR-15 y una AKM. Ustedes no van a pensar que todos son producto de las emboscadas. Su accionar obedece a planes sistemáticos con objetivos políticos y militares. Esto sí es preocupante, porque esto demuestra una coherencia, una sistematización en el accionar de este grupo. No es improvisado. Han hecho una histografía de su proceso en etapas y fases, que uno puede fácilmente leerlo y entenderlo, cómo han desarrollado su historia, empezando por la primera etapa, la Guerra Popular Democrática Agraria, del 19 de mayo 80 a agosto de 2008, después hay 2 fases, primera fase, segunda fase. La segunda etapa, Guerra Popular Democrática de Resistencia Nacional Antiimperialista, principalmente yanqui, de agosto 2008 a abril 2009. Y la tercera etapa, la Guerra Popular Democrática y Liberación Nacional en perspectiva. O sea, tienen planes bien marcados, bien desarrollados. Cada acción obedece a estos planes. Desde el agosto 2008 al 25 de abril 2019 se llamaban campañas y contracampañas políticas y militares de cerco, aniquilamiento y desintegración de resistencia nacional antiimperialista, principalmente yanqui. O sea, agosto 2008, cuando estaba el presidente Alan García, se dio el primer plan, que fue bastante mediatizado, un plan llamado Excelencia 777, un plan de lucha contra el narcoterrorismo bastante ambicioso, y de ahí ya comenzaron a cambiar de nombre y ponerle campaña y contracampaña en cerco, aniquilamiento y desintegración. Este plan de excelencia 77 creo que es uno de los planes que marca la lucha contra el narcoterrorismo en el BRAE. Se llevó a cabo el 22 de febrero de 2007 durante el gobierno de Alan García. La prensa difundió este operativo como una de las operaciones antiterroristas más ambiciosas. Después hubieron otros, plan el Patriota, y otro plan también en la época de Ollanta, que son como 3 planes emblemáticos. Este plan se llevó a cabo el 30 de agosto de 2008, el 29 de octubre de 2008. Y ellos, a partir de ese plan de excelencia, le cambian de cerco, aniquilamiento, desintegración de resistencia antiimperialista, principalmente yanqui. Y así, después viene la primera campaña de cerco, aniquilamiento, con ofensivas, operativos y contraoperativos, operativos y contraofensivas. Y hacen un balance a los 10 años de su denominada Guerra Popular Prolongada. Y dicen, de 1999 a 2009, 51 militares muertos y 114 heridos. 7 policías muertos y 6 heridos, 38 ataques de helicópteros. San Ibene, 2 de octubre de 2009, derribaron un helicóptero y Sinacocha, 2 de septiembre de 2009. Hacen un balance, en 10 años ya habían 51 militares muertos. Luego viene la segunda campaña de cerco aniquilamiento, y justo las acciones se hacen dentro de esta campaña ofensiva. Por ejemplo, la defensiva estratégica del 1 de abril 2012 al 27 de abril 2012, ahí se tumban este helicóptero el 13 de abril 2012. O sea, todas las acciones de ellos están marcadas dentro de estos planes que llevan a cabo.
Después vino la tercera campaña de política y cerco y la cuarta campaña que debe ser la última que vienen desarrollando. Más allá no se conoce, el 25 de marzo de 2019 para adelante. La ofensiva estratégica el 29 de abril de 2019 a la fecha. Cuando uno lee sus planes, se da cuenta que indudablemente no hay que subestimarlos. No hay que subestimarlos porque el hecho de que tengan sus planes bien marcados, bien elaborados y sus acciones están concatenadas con estos planes, bueno, ya es poner la barba hacia el remojo. Deben estar desarrollando el 25 de marzo de 2019 la cuarta campaña, contracampaña de cerco al aniquilamiento de su integración en su segunda ofensiva. Ahora también desarrollan sus cuatro formas de lucha y su procedimiento. La diferencia con el grupo de Guzmán es que también ellos desarrollaban las cuatro formas de lucha: las acciones guerrilleras, sabotaje, aniquilamiento selectivo, propaganda y agitación. Este grupo también acabó sus cuatro formas de lucha y procedimiento, pero hay algunas variaciones. Por ejemplo, el ataque y derribo de helicópteros y la guerra de minas, que son nuevas acciones que ellos le llaman guerrillera, que no la llevaban a cabo los de grupos seguidores de Guzmán. Y en cuanto a aniquilamiento selectivo, son selectivos, o sea, matan a soplones, espías, infiltrados, enemigos del pueblo. No van y van a matar a un alcalde, a un gobernador, una autoridad, sino de frente a los que ellos llaman soplones, espías, que puede ser un alcalde soplón, lo matan espías, infiltrados y enemigos del pueblo, que le llaman ellos. Y en cuanto a la propaganda, no hay mucho cambio. Pero son cuatro formas de lucha que ellos vienen desarrollando. Ahora, ¿conocen el terreno donde se desplazan? Claro, la zona es bastante agreste, selva alta y altura de la sierra entre 800 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Ahí han nacido ellos prácticamente. Este grupo familiar tiene hijos, nietos, conocen cada centímetro de la selva, por eso cuando entran ahí, nuestras fuerzas especiales tienen que entrar con mucho cuidado porque son zonas que dominan y manejan esta zona de desplazamiento. Ahora, sin embargo, este aislamiento le genera cierto inconveniente. Para poder captar nuevos integrantes le dificulta el aprovisionamiento logístico en alimentos, comida, medicinas, armamento, municiones, pertrechos, equipos. O sea, el hecho de estar focalizados en la selva le genera un problema para hacer el trabajo de masas prácticamente, de captación de masas. Por lo cual ellos necesitan crear una red informante que le reporte el movimiento del enemigo, necesitan apoyo logístico, de avituallamiento. Alguien dijo una vez, si se combate el narcotráfico, si son 10 firmas que están actuando en esa zona, se capturan a 5 jefes de firmas, el sexto lo entrega en bandeja de plata a José porque necesitan necesariamente el apoyo logístico de los narcotraficantes para poder vivir en esa selva. Por eso es que el grupo senderista, los seguidores de Pensamiento Gonzalo, los tildan de insurrectos errantes que están invocados en los árboles y no en las masas. Ese era el más grande insulto que podían darle a ellos, que le llaman insurrectos errantes. Cuenta con una nueva generación de terroristas que en el año 2009 eran niños de 9 a 12 años. Esto también es preocupante. Estos niños del año 2009 salieron en la televisión. Entonces, ahí ahora ya están grandes, ya crecieron. Pues podemos observarlo acá detrás de Iván, Martín, Wilber. Wilber del 2009, Martín, Iván, el hijo de Florabel Vargas Rojas, camarada Vilma, con Gabriel. O sea, ya crecieron, ahora están en protección, seguridad y de avanzada de este grupo, de la nueva generación. Destacando este sujeto conocido como Carlos, que participó
en la acción de la Cuchipampas el 23 de mayo de 2021. Sí. Ya la mayoría han adquirido cierta edad y son los grupos de avanzada en las acciones. Ahora, ¿cuál es la tendencia y proyección en este grupo? Llevaron a cabo una escuela de cuadros el 12 de mayo de 2018. Ahí más o menos se puede sacar alguna tendencia de ellos, porque mismo lo dicen. Construir, engrosar, conformar nuevas unidades armadas y consolidar el Ejército Popular Revolucionario, haciéndolo más poderoso con mando estratégico y táctico capaz de conmover a las masas con mentalidad estratégica. Para construir el Ejército Popular Revolucionario necesitan educar, organizar, militarizar y dirigir la administración de las masas populares. La construcción ideológica política, construcción orgánica y construcción militar con 3 campos. O sea, cuando uno comienza a leer sus documentos de ellos deben tener más de 100 documentos elaborados. Algunos son bien elaborados. Lo que uno se pregunta es, el camarada José, la Olga, el Mendoza, y lo que están en su entorno, ¿están en capacidad de elaborar estos documentos ellos? Hay un documento que es la tercera sesión plenaria de 2013, creo, que son como 200 páginas. ¿Estarán en condiciones? ¿O debe haber algunos cerebros que de Lima u otra zona les preparan los documentos y les envían ahora con internet fácil de llegar allá? Porque no creo que José, con las limitaciones que tiene, no tenga toda la información para elaborar esa documentación. Esa es una gran pregunta. A lo mejor hay cerebros que están trabajando en otras zonas cómodamente en las ciudades y les preparan la documentación que les sirve para el adiestramiento militar, ideológico y político. Estamos hablando de casi 100 documentos que ellos tienen. Todos los integrantes del Ejército Popular Revolucionario de la Dirección Central tienen que confiscar y conseguir misiles, ametralladoras, armamentos, desarrollar la línea militar, o sea, las 5 formas de guerra de la resistencia, la guerra de movimientos como forma principal, la guerra de guerrillas en interiores, la guerra de guerrillas. Efectivamente, ellos desarrollan lo que se conoce la guerra de guerrillas. Y ahí hay que leer también a Mao Zedong, o sea, y la guerra de movimientos también tiene muy a su manera, entienden la guerra de movimientos. La guerra de movimientos, según ellos, son acciones que lo hacen, digamos, en una semana. Pueden hacer distintas acciones en distintos lugares con una fuerza superior, contundente. Ellos le llaman eso guerra de movimientos. O sea, hay derribo de helicópteros, emboscadas, sabotajes, y todo en una semana o 10 o 15 días. Ahora, desarrollar las 4 formas de lucha, que ya le hemos hablado, o sea, sabotaje, acciones guerrilleras, aniquilamiento selectivo a soplones, espías infiltrados y propaganda y agitación armada. Construir el Ejército Popular Regional y el Frente Unido en sentido estratégico. Esta es una aspiración que ellos tienen siempre de generar un teatro político y militar de la Revolución Peruana desde el sur hasta el norte, que no lo han podido desarrollar porque han fracasado cuando quisieron hacerlo en el Cusco con el camarada Gabriel, fracasaron. O sea, extenderse del sur al norte y crear un Frente Unido Democrático Revolucionario en alianza con otras fuerzas o aliados y arrasar la línea oportunista de derecha. Esto explica también por qué motivo el actual congresista, ¿cómo se llama este? No es Bellidos. El actual congresista que ingresó al BRAE en 2 oportunidades. Bermejo. Bermejo. Bermejo era un articulador. Un articulador le llaman en el socialismo del siglo XXI a los que crean las alianzas.
Él ingresa como articulador para unir al grupo del BRAE a la Coordinadora Continental Bolivariana. O sea, ¿por qué? Porque desde el año 2008 este grupo del BRAE busca que crear un Frente Unido Democrático Revolucionario en alianza con otras fuerzas o aliados. Entonces, Bermejo cumplía esta labor, o sea, articular este grupo. Parece que lo lograron, porque en un momento dado salió José y la camarada Vilma dando loas a Nicolás Maduro, a Evo Morales, y nunca pues ellos habían dado loas a estos personajes. O sea, debe existir una articulación con la Coordinadora Continental Bolivariana y el grupo del BRAE, justamente con este objetivo del Frente Unido Democrático Revolucionario. La política del Frente Unido Democrático Revolucionario tiene como objetivo aglutinar a todas las clases sociales, organizaciones, movimientos y partidos políticos del país, América y el mundo entero. Cada aliado, de acuerdo a sus condiciones, debe asumir de manera voluntaria y democrática una respectiva trinchera de combate. O sea, y este es peligroso porque pueden haber extremistas que busquen esta alianza como el Frente Unido Democrático Revolucionario. O sea, le han declarado la guerra al Estado, pero también no podemos subestimar también a nuestras fuerzas especiales, que han dado golpes contundentes, ¿no? Hay que destacar también, por ejemplo, el 18 de febrero de 2006 abatieron al camarada Clay, un personaje violento y sanguinario. Durante 12 años este sujeto se desplazó por la zona del Alto Guayaba y ejecutó la matanza de 8 policías en diciembre de 2005. Fue abatido el 19 de febrero de 2006 en un operativo por la Illinois, sanguinario. El 5 de septiembre de 2012 abaten a Rolando Cabeza Figueroa, camarada Guillermo Williams. Era el número 4 del Comité Central, mando militar y sindicado como un francotirador con más de 20 años de militancia. O sea, fue una muerte bastante sentida por el camarada José, que se habían matado a este camarada Guillermo Williams. Y en un documento hablan sobre él. También el 27 de abril de 2014 abaten al camarada Santiago. Un enfrentamiento en Mazángaro, distrito de Pangoa. Uno de los miembros principales de la columna del militarizado Partido Comunista. Se le incautó un fusil Galil. O sea, muchos de estos sujetos no se llegan a saber su nombre verdadero, pero sí se conoce que era el camarada Santiago. El 11 de agosto de 2014 abaten a Gabriel y a Lipio. O sea, Lipio era conocido como Alejandro, su nombre era Alejandro Borda Casafranca, que antes había estado con Feliciano, y luego se pasó a este grupo del BRAE. Y Marco Antonio Quispe Palomino Gabriel, y un tal Alfonso también muere, que no se logró identificar. Esta muerte de estos dos dirigentes fue bastante impactante para el grupo del BRAE, porque de 2014 hasta durante 4 años estuvieron paralizados, haciendo un balance de las caídas que han tenido y la muerte de estos dos dirigentes. Casi 4 años paralizadas sus acciones. Ahora, acá podemos observar a Lipio Orlando Borda Casafranca y Marco Antonio cuando dieron una entrevista de un periodista, Fernando Lucas, en el BRAE en 2011. En 2011 y 2014 mueren los dos. También abatieron al camarada Alejandro el 20 de mayo de 2016. En una emboscada resultó abatido el terrorista Alejandro Huaki, se llamaba. Había participado en la emboscada en Tintaipunco, Playa Caja, el 9 de octubre de 2008, donde mataron a 16 soldados. Después también fuerzas especiales detuvieron a Raulito, Andrés y Agustín, hijo de Alipio, de la Libiac.
no podemos negar, ha habido buenos golpes. El 1 de octubre de 2017 abaten al camarada Ciro Comacho también, patrulla de fuerzas especiales en Ayahuanco, provincia de Huanta. Y otra captura importante fue Hugo Sisto Campo Córdoba, Julio Chapo, el 12 de julio de 2019, que también era un comandante conocido como Sergio Olenín. Se le encontró valiosa documentación, manuscritos, volantes y folletos, ya que esta fue una captura muy importante que hicieron las fuerzas del orden. Y después también abaten el camarada Basilio, 19 de septiembre de 2018. Una fuerza, un grupo especial de militares y policías abaten a este lugarteniente, el camarada Antonio, en una exitosa operación antiterrorista. Y finalmente, la muerte de este Miguel Obomba, Carlos Badajoz Pizarros, que era comandante de la Comisión Militar, y cuando dio su entrevista a Gabriel el 2011 en la retaguardia, dándole seguridad, estaba este camarada Miguel Bomba. También fue un golpe bastante contundente que se le dio el 9 de agosto de 2019. Ahora, ¿cómo llegar al punto de equilibrio estratégico donde se ve a un vencedor y un vencido? Que es siempre la pregunta que se hacen los analistas estratégicos. Como por ejemplo, la captura de Guzmán fue el punto de quiebre, donde se ve un vencedor y un vencido y obliga al enemigo a realizar un giro estratégico para sobrevivir. Toda lucha tiene un punto de quiebre y se ve un vencedor y un vencido. Lo obligas a cambiar su estrategia. Pero ¿cómo se llega a este punto de quiebre estratégico? No es fácil. Nosotros cuando golpeamos a Guzmán llegamos a ese punto de quiebre. Su captura del 12 de septiembre del 92 fue la primera experiencia mundial donde se captura a un maoísta en plena lucha. Era un estratega el que diseñaba los planes estratégicos. Lo consideraban la cuarta etapa del marxismo, pensamiento Gonzalo. Y se apresó también su pensamiento Gonzalo, porque ningún pensamiento se puede desarrollar sin contacto con la realidad o el análisis de la situación concreta. O sea, se consiguió el punto de quiebre estratégico. La pregunta es, ¿dónde está el punto de quiebre estratégico en el grupo del Brain? ¿Se puede llegar a este punto de quiebre estratégico donde se ve un vencedor y un vencido? Esa es la gran pregunta interrogante que hasta ahora no encuentro ninguna respuesta. O sea, hay que buscar ese punto de quiebre estratégico. Muchos dicen a lo mejor la captura de los dirigentes como José, Olga, Mendoza, Antonio, Julio Pucañahui, el Fidel el Viejo, Richard o Héctor. ¿Puede ser el punto de quiebre estratégico? Puede ser. La captura de José puede ser un punto de quiebre estratégico. Sí, podría ser. Porque no hay que olvidarnos que ellos son maoístas y siempre consideran a sus líderes maoístas como un semidios prácticamente, lo adoran en vida. Pero también puede darse otro punto de quiebre estratégico con la lucha contra los narcotraficantes. Capturar a 5, 6 o 7 jefes de firmas, el octavo te pone la cabeza de José y los principales dirigentes. Y se puede ser punto de quiebre, también puede ser punto de quiebre estratégico. O sea, para luchar contra los terroristas que están en el Brasil se requiere una visión estratégica. Y ese es lo que a veces observamos que falta. Por ejemplo, en la década de los 80 se buscaba la estrategia adecuada, que al sendero se la va a combatir en el campo. Los sociólogos decían, no, primero hay que cortar las raíces que crearon esta situación, combatir la corrupción, la injusticia, la miseria. Todo el mundo buscaba la estrategia adecuada. Nosotros la encontramos en los comienzos de la década de los 90, capturando a la dirigencia de Sendero, porque eran maoístas. Y nunca había caído un líder maoísta en plena lucha.
Ahora, lo que falta justamente es esa visión estratégica y conocimiento del enemigo. Cuando uno le habla con los soldados y le dice, vas a ir a Brian, sí, ¿qué cosa es la guerra de movimiento? No conocen, no saben. No saben qué es la guerra de movimiento. ¿Por qué la base ideológica de marxismo, leninismo, movismo, budismo? Tampoco saben. Si no saben cómo piensa, cómo actúa el enemigo, pues están perdidos ahí. O sea, ese es un gran problema. Ahora, finalmente, ya para culminar, y gracias por la paciencia que han tenido, siempre termino yo mis exposiciones diciendo lo siguiente. Hay que honrar la memoria de nuestros héroes y mártires de la pacificación nacional para darle un rostro humano y no sean simples estadísticas. Por ejemplo, esta capitana Nancy Flores Paucar, fallecida en el derribo del helicóptero el 12 de abril de 2012, cuando se le pregunta a los mismos policías, ¿quién es la capitana Nancy Flores Paucar? No sabe, no conoce, nadie le ha contado su historia. Debería haber pues, un museo de la memoria, donde estén los nombres de nuestros héroes de Marte y la pacificación nacional, y llevarlos ahí a los niños, estudiantes, a los secundarios, de segundo A, los de secundaria, hacerlo de recorrer el museo y contarle la historia de nuestros héroes y mártires de la pacificación nacional, de tantos policías, alcaldes, políticos, militares fallecidos. Debería haber un museo nacional de la memoria para contar la historia justamente de esta capitana Nancy Flores Paucar. Y ya como corolario de la exposición, quiero terminar diciendo honor y gloria a los héroes de la pacificación, interesistas generales sin visión estratégica que desconozcan quién es el enemigo en su forma de pensar, sentir y actuar, seguiremos brindando triunfos gratuitos al narcoterrorismo. Muchas gracias por la atención. Ahora estoy ya no responder algunas preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias, coronel Benedicto Jiménez, por su muy interesante y detallada exposición sobre la situación y prognosis del grupo narcoterrorista de BRAIN. A continuación vamos a tener, bueno, no tenemos ninguna pregunta en el chat, por lo que, y por el tiempo también, le rogaría que aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta sean solamente dos por el tiempo que tenemos. A Jesús Escalante, que ha levantado la mano. Muy buenas noches, coronel. Es un Bueno, placer haber recibido una exposición tan brillante como la que usted acaba de realizar. Construyendo Perú se enaltece de haberlo recibido para poder exponer cuál es la verdadera problemática por la que atraviesa el Perú en estos días. Fíjese, yo me he quedado con una inquietud. Es cierto, el narcoterrorismo es uno de los elementos básicos, sobre todo el narcotráfico. Pero el narcotráfico representa también una parte importante de nuestra economía. No con eso estoy diciendo que hay que avalarlo del narcotráfico, sino que me preocupa que otros programas alternos, aparte del seguimiento de la lucha contra el narcoterrorismo, tiene que darse un proyecto integral fundamentalmente para poder construir una nación diferente, una nación donde podamos todos, cada uno de nosotros, poder sentirnos partícipes de ella. Vuelvo a reiterarle, ¿qué otros elementos considera usted que debería implementarse para que pueda llevarse con solidez justamente esta lucha contra el narcotráfico? Ha habido buenos intentos de parte del gobierno. Yo les mencioné el plan Excelencia 77 durante el gobierno de Alan García, que también incluía no solamente la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, sino también todo un plan de desarrollo para sustituir los cultivos del auge de coca incluso, pero fracasó. Fracasó, o sea, ha habido buenos intentos, ha habido presupuesto, dinero, pero fracasó. Porque hay pueblos enteros que viven del narcotráfico.
no podemos negar. Su fuente es eso, tal es así que si no entra una avioneta, simplemente todo se paraliza. Los negocios, los bares, las cantinas, todo se paraliza. O sea, la cuestión es más compleja, ¿no? Yo hasta el momento podríamos buscar cultivos sustitutos, pero aún así no. Lo que pasa es lo siguiente, que el gobierno ha abandonado todas esas zonas. Hay zonas donde no hay presencia del Estado, simplemente. Primero hay que tratar de tomar posesión de esa zona con autoridades, porque hay tierra de nadie, pues allá. Y ahí impera pues el narcotráfico, el terrorismo en esas zonas. Yo hasta el momento no veo, no le encuentro una solución realista sobre este tema. Muchas gracias por su respuesta, coronel. A continuación, ha levantado también la mano Raúl Valdión. Adelante, Raúl. Buenas noches, coronel. Primero, agradecerle, ¿no? Agradecerle por su exposición y por su trayectoria, coronel. Yo tenía dos inquietudes que usted manifestó. En el desarrollo del plan estratégico que desarrollan los narcoterroristas, usted manifestó que hay un operador o alguien, un cerebro que da esas directrices, ¿no? Desde su cómoda oficina, puede ser en Lima, ¿no? Y quería saber también qué tanta relación puede haber con el Gallo Zamora, ¿no? Porque se conoce por la investigación que salió en CNN, como refugiados políticos manifestaron que tanto el Gallo Zamora como su esposa era un grupo de inteligencia que capacitaron a terroristas en diferentes esferas que ellos se mueven, ¿no? ¿Y qué relación podría haber posible, ¿no? Porque si el Gallo Zamora está como embajador de Cuba, pues no es casualidad, ¿no? Hay un plan tras eso y qué directrices, ¿no? Se manejan, porque es muy conocido que estas fuerzas ocultas o servicios de inteligencia cubanos, pues tienen un plan, ¿no? Y es apoyar a grupos terroristas, ¿no? No sé, esa era mi consulta. Muchas gracias, coronel. Cuando se habla del Frente Unido Revolucionario Democrático, creando alianzas con aliados, ¿no? de todos aquellos que están en contra del imperialismo yanqui, yo no descarto ninguna posibilidad de que en un determinado momento puedan hacer alianzas en ese sentido, como por ejemplo la Coordinadora Continental Bolivariana, que tiene que ver más con grupos levantados en armas, pero que son de esta corriente que se conoce como el socialismo del siglo XXI, donde parece que dicta Cuba, Venezuela, todos estos gobiernos últimos obedecen a eso, a esa corriente. Que exista una alianza con la Coordinadora Continental Bolivariana, con el BRAE, yo creo que sí. Yo no descarto ninguna posibilidad, porque este frente es muy abierto. Y cualquier alianza que le favorece a ellos les conviene, porque están, como dicen los pájaros en los árboles, que necesitan generar organismos generados de trabajo de masas para salvar de los árboles, como ellos le llaman. No descarto esa posibilidad. Gracias por su respuesta, coronel. Como última pregunta, le vamos a dar la palabra a Fernando Rivas Plata. A Fernando. Adelante, Fernando Rivas Plata. Hay un perrito que Ahí quiere me escucha. preguntarle. Sí, perfecto, Ajá. adelante. Ajá. Existe un ambiente, como explicó el coronel, internacional, nacional y un ambiente focalizado combinado con el narcotráfico. Entonces, el coronel manifestó de que no existe un punto de quiebre, ¿no? Hasta la fecha no existe un punto de quiebre para esta zona. Pero ahí vi, por ejemplo, un helicóptero caído de esta piloto de la Policía Nacional, en la que, digamos, están ahí subversivos encima del helicóptero. Pero, ¿qué acciones, digamos, contundentes? Si existe una fuerza aérea con aviones de combate
¿qué acciones, digamos, existen para una explotación digamos, si es una derrota, si es algo que han derrumbado los terroristas, han tumbado al suelo, lo han hecho pues añicos? O sea, no existe una estrategia, como usted dijo, para que esta acción contundente se haga. Entonces, ¿qué recomienda usted para conseguir este objetivo? Bueno, yo les digo de que las fuerzas especiales, como le he mencionado, han dado golpes muy duros a este grupo del BRAE. No podemos negarle. Capturas muy importantes. Han abatido a terroristas de nivel, o sea, que han sentido el golpe, pero no se ha logrado el punto estratégico, es cierto. El punto estratégico debe darse con la captura de los dirigentes del grupo del BRAE. Agarrar al José, a la Olga, al Mendoza y Antonio, los 4 primeros. Y vamos a ver cómo reacciona, cómo funciona este grupo. Yo creo que ese va a ser el descabezamiento más tremendo que puede haber. Y las acciones estratégicas deben estar encaminadas a ello, a eso. Debe crearse grupos especiales para la captura de José, que debe existir, ¿no? Pero a veces lo que falta es la visión estratégica. El desconocimiento también del enemigo a veces nos hace cometer errores, ¿no? Y los subestimamos también, los subestimamos, tienen potencia de tiro, tienen una nueva generación de terroristas, conocen el terreno, o sea, tienen fortalezas, pero también tienen puntos débiles. Pero todo parte de la estrategia. Muchas gracias, coronel, por su respuesta. Y damos gracias al coronel Benedicto Jiménez por su brillante exposición e invito a darnos sus palabras finales. Espero que el poco conocimiento que se les he dado sobre este grupo sea materia de reflexión y no subestimarlos, de tampoco, digamos, ni tampoco levantarlos como si fueran infalibles, ¿no? Porque se ha demostrado en la historia de que nosotros hemos podido derrotar a Sendero Luminoso, la policía, y si hemos podido derrotar a la policía de Sendero Luminoso, también se puede derrotar este grupo y a todas las bandas y criminales organizados que en este momento están causando preocupación en la población en cuanto a inseguridad ciudadana. La policía tiene que encontrar la solución. Si se ha combatido el terrorismo ahora, pueden hacerlo con la delincuencia común. Muchas gracias y ya nos estamos viendo hasta la próxima oportunidad. Y gracias por la paciencia que han tenido escuchar. Muchas gracias, coronel, y a los participantes nuestro agradecimiento por su asistencia. Por mi parte, muchas gracias y será hasta dentro de una semana donde se desarrolle otra conferencia similar. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.